Podemos decir que sí, la gracia nos exonera. Ahora bien, ¿y qué nos exonera? La gracia nos exonera del pecado. Porque cuando hablamos de exonerar, estamos hablando de liberar. Cuando se utiliza este término, se está hablando de liberar a usted de un mal. Entonces, nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Romanos 23 dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, que es la gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la gracia nos libera, nos exonera del pecado. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, porque a mí cuando hablo de este tema me encanta, hermano, hablar con la Biblia, con la palabra abierta. En el libro de los Efesios, capítulo 2, Pablo de los Efesios, capítulo 2, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos, pero no estamos hablando de una muerte física, sino de la muerte espiritual. La palabra de Dios dice que Cristo colgó las actas de los decretos que nos eran contrarios y la exigió públicamente triunfando sobre ella en la cruz. ¿Cuáles eran esas actas? ¿Cuáles eran esos decretos? Había un decreto que pensaba que el decreto era muerte eterna, condenación. Pero cuando la gracia se manifestó, entonces el Señor nos liberó, nos exoneró de esta condenación. Dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, hermano, yo sé lo que dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo dice que nosotros andábamos en la corriente del mundo. Entonces, fue de eso que nos exoneró la gracia. Ya nosotros no podemos andar conforme esa corriente. Porque entonces, ¿para qué se manifestó la gracia? Si nosotros vamos a ser esclavos del pecado. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, donde él mismo se incluye. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oiga esto, hermano, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era en otro tiempo. Pero si somos iglesia, si la gracia se manifestó para salvación, a todos los hombres, ya nosotros renunciamos a los deseos mundanos, no podemos seguir en esa corriente. Pablo dice que andábamos en la voluntad de los pensamientos y la voluntad de la carne. Cuando nosotros analizamos la iglesia contemporánea, hermano, la iglesia contemporánea hoy sigue viviendo los deseos de los pensamientos y de la carne, porque malinterpretan la gracia de Dios como un libertinaje, como dice Judas, capítulo 4, que muchos han entrado directamente y se convierten en un libertinaje, la gracia de Dios. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo, y dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida. Entonces, si tenemos la vida de Dios, ¿vamos a seguir en la muerte del pecado? No. Entonces, Él nos exoneró. La gracia no exonera, pero no exonera es del pecado a una libertad espiritual. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice Pablo a los romanos, ¿cómo viviremos aún en él? Si la gracia se manifestó, si la gracia me liberó, si ya yo renuncié a los deseos del mundo, si ya yo renuncié a los deseos del pecado. Pablo dice que no podemos seguir ahí porque era antes. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si estamos en Cristo y estamos en la gracia, ya no podemos andar en los deseos de la carne. La Biblia le llama deseos de la carne, porque nosotros podemos hablar de necesidad de la carne, pero una cosa es la necesidad y otra cosa son los deseos. Por ejemplo, usted y yo tener una familia, tener nuestra esposa, nuestros hijos, es una necesidad. En nosotros comer es una necesidad. En nosotros vestirnos es una necesidad. En nosotros tener una casa es una necesidad. Pero aquí no habla de necesidad.
El apóstol Pablo habla de los deseos de la carne. ¿Y cómo anda la iglesia hoy en día? Los deseos de la carne, en envidia. La envidia es un deseo de la carne. ¿Y por qué menciona la palabra envidia, hermano José? Porque, por ejemplo, hoy en día la iglesia, que se consideran y se llaman liderados, y que de hecho lo son, viven en envidia. ¿Por qué? Porque si esa hermanita tiene el cabello negro y se lo tiñe de amarillo, está envidiando a aquella que tiene el cabello amarillo. Y ese deseo de quién es, de la carne o del espíritu. O es una necesidad o es un deseo. Pero eso solamente es algo que yo le menciono, podemos mencionar tantas cosas. Cuando las mujeres cristianas se pintan, son envidiosas, andan en envidia, en los deseos de la carne, andan en la misma corriente del mundo. Entonces, yo no puedo entender que usted que recibió la gracia, que yo que recibí la gracia, y podamos seguir andando en los deseos de la carne y de los pensamientos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo hablando aquí de la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de nosotros, es un don de Dios, como ya lo dije anteriormente. Es cierto que no es por obra que somos salvos. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe, pero también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó las buenas obras, dice este versículo, desde antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cuáles son las buenas obras a las que la palabra se refiere? Es la misma obediencia, porque el Señor nos manda la obediencia. El Señor en una ocasión dijo, ¿por qué me llaman Señor? Y no hace lo que yo digo. O sea, la gracia no exonera de la obediencia, no. La gracia no exonera del pecado, pero no nos exonera de la obediencia. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Y si Él dice que renunciemos a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los pensamientos, entonces tenemos que obedecer a ese Señor que nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Gloria al Señor. Está muy claro. Amén. Pues Dios me le bendiga. En otro momento continuaremos con este tema porque este tema es amplio. Tiene mucha tela por cortar. Amén. Mucha Gloria tela al por Señor. cortar. Pues Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias.